normalmente no es tan bien valorado y ya en el ejercicio de la profesión, seguramente ustedes ahora van a ver, sí, qué importante y todo aquello, ¿no? Pero después, cuando uno ve las recetas chorizo, dice, pucha, esto se han olvidado, ¿no? De las interacciones, se han olvidado de que no se puede dar algunas cosas combinadas, o que, bueno, también los fármacos como tal tienen muchos efectos adversos que ya hemos visto, ¿no? Reacciones adversas medicamentosas en la anterior clase, ¿no? Pero cuando hablamos de interacciones como tal, hablamos de la situación en la cual, interacciones, situación en la cual la administración de un fármaco con otro concomitante, es decir, al mismo tiempo, va a afectar a uno de los dos. Normalmente se supone que el primero es el tratamiento de base, administras el segundo y este segundo altera las concentraciones del primero o el efecto del primero. Por lo tanto, esta es una interacción medicamentosa. Esta interacción puede ocurrir a nivel farmacocinético, en todo el proceso de liberación, absorción, distribución, metabolismo, excreción. Puede ocurrir a nivel farmacodinámico, en la acción misma, en el mecanismo de acción del fármaco, en la interacción con sus receptores para producir su acción farmacológica, que hemos dicho que esa acción farmacológica es la responsable del efecto, ¿no ves? Y ese efecto es lo que nos permite clasificar de manera general los fármacos, ¿no ve? Y así, según el efecto, nosotros los interpretamos, los entendemos como fármacos antiarrítmicos, anticonvulsivantes, antiparasitarios, antipiréticos, antihistamínicos, antidepresivos. Este mecanismo de acción provoca una modificación en un grupo de células que provoca un efecto, y por ese efecto nosotros los categorizamos en las diferentes familias que nosotros tenemos y entendemos como de uso terapéutico, ¿no? También pueden ocurrir interacciones farmacológicas cuando se administran sustancias ajenas a nuestro organismo. Está muy de moda el uso de químicos industriales en los productos de limpieza, por ejemplo, ¿no? O exposición a contaminantes del medio ambiente en grandes fábricas, ¿no? Se ha investigado esto, hay alteraciones a nivel del genoma, han demostrado que la liberación de desechos en los ríos de grandes fábricas, de lo que quieran, puede ser de ladrillos, de cemento, de lo que quieran, ¿no? O peor, cuando están produciendo algo que implica muchas intervenciones químicas, sus desechos son tóxicos, ¿no? Y pueden afectar obviamente al ser humano, ¿no? Bueno, entonces, y también puede haber, obviamente, interacciones con alimentos, ¿no? A veces es poco considerado esto. Tenemos en nuestro medio una costumbre arraigada. Buenos días. Yo pienso que está bien en el sentido de que se toma la medicación con el desayuno, con el almuerzo, con la cena, ¿no? Y está bien, porque esto nos hace que nos acostumbremos, ¿no? Que relacionemos el tecito con el tratamiento, ¿no es cierto? Entonces favorece a la adherencia terapéutica, ¿no? Les he dicho que es un término que está de moda, ¿no? Y como tal, muchas veces se están consumiendo sustancias que tienen principios activos, ¿no? Prácticamente todo lo que ingerimos puede tener algún principio activo, ¿no? Matecitos, hierbitas, y algunas personas que hacen dietas excepcionales, hiperproteicas, hipoproteicas, como los vegetarianos, ¿no? O pacientes que hacen, que consumen, como les digo, algún matecito, alguna cosa, ¿no? Por eso el médico debe ser un poco estricto en este sentido, y cuando está en un tratamiento que es riguroso, no les hablo de una infección, ¿no? Eso va y pasa, ¿no? No va a pasar una complicación, pero un paciente que tenga que como no tenga una gravedad, ustedes deben... Señorita, ya no puede entrar. Ya no puede entrar. No es eso. Pero le voy a permitir. Pero no me disculpe. Ya, cuando le diga no. Cuando la puerta esté cerrada, se van a parar en la ventanita ya. Y cuando yo les autorice, pasan. Y si no les autorizo, quiere decir que ya está. ¿Ya?
mejor así hagamos, ¿no? Ya entonces, como les decía, ¿qué les estaba diciendo? Que el tratamiento debemos ser más rigurosos, más estrictos cuando estamos enfrentando una patología grave, ¿no? Una arritmia, qué sé yo, una situación que connota riesgo de vida para el paciente, y le decimos, suspenda cualquier cosa, no me tome nada, ni un matecito, nada, ¿no? Pero en nuestro medio, que tenemos una costumbre muy arraigada de recurrir a la medicina tradicional, ¿no es cierto? Viene la tía, viene la vecina, viene, no sé, la amistad, quien sea, y dice, toma estito, te va a hacer bien. A mi cuñada le he hecho bien, yo también tomando. Entonces, creemos que se puede generalizar de esta manera, ¿no? Pero obviamente hemos dicho que en todo caso la farmacología pretende a futuro hacer una terapéutica personalizada, ni siquiera lo que hacemos ahora, ¿no? Que es amoxicilina de 500 cada 8 para cualquiera, ¿no ves? Eso va a desaparecer, creo, de unos buenos años, ¿no? Porque se va a seleccionar los fármacos en base a las características individuales de cada persona, ¿no? Entonces, eso es una interacción y constantemente nosotros estamos expuestos a las interacciones. Vamos a ver que existen interacciones que son simples, que no connotan mayor riesgo, y otras interacciones que pueden traer graves consecuencias, ¿no? Tenemos una población o situaciones, mejor dicho, que van a favorecer. Los ancianos son blancos de polimedicación, personas que se automedican, van al médico y ni siquiera tienen la delicadeza de decir, doctor, estoy tomando ibuprofeno, ¿no? Entonces ustedes tienen que investigar, tienen que preguntar a su paciente, tienen que hacer que el paciente se comprometa con su propio tratamiento, ¿no? Entonces, la automedicación va a ser una complicación. Pacientes polimedicados, que generalmente son ancianos, que son los que tienen algún seguro, que van y exigen y demandan tratamiento, son blancos también de las interacciones farmacéuticas, algunos factores genéticos que van a provocar esta complicación. Como hemos dicho ya, y seguramente ya lo interpretan, pacientes con patología hepática o renal van a ser siempre blancos de complicaciones. Pacientes portadores de enfermedades graves, situaciones relacionadas a la elaboración del fármaco, ¿no? A su principio activo, ¿no? Que no tenga las características de elaboración adecuadas. Margen terapéutico estrecho. Les he dicho que hay fármacos que se unen en un 98% a la albúmina. ¿Cuánto está libre? El 2. ¿Quién está haciendo efecto? El 2, ¿no ve? Pero viene otra sustancia administrada de manera concomitante a la vez y compite con el 98% con la unión albúmina, y como compiten, en vez de que estén libres 2, están libres 4. Estamos prácticamente duplicando la dosis, ¿no ve? Que va a tener el efecto. Entonces 4% es mucho. Entonces esta interacción va a traer una reacción adversa. Por eso les decía que está muy relacionado con lo que hemos hablado en la anterior clase, ¿no ve? Curva dosis de respuesta acentuada. Existen fármacos que tienen un techo farmacológico elevado, ¿no? Entonces, a veces abusan de la dosis que se puede administrar, ¿no? Pero lo que en realidad limita es la aparición de reacciones adversas, ¿no? Entonces, esa es la curva dosis de respuesta acentuada, ¿no? Y el metabolismo hepático saturable, creo que les he comentado el otro día, ¿no? Hemos hablado del paracetamol, ¿no ve? Que sigue una ruta de desmetilación saturada, ¿no ve? Es decir, que se agota, ¿no ve? Y cuando se agota, empieza a ir por otras rutas y produce un metabolito tóxico, la N-acetilbenzoquinoneimida, y este es un metabolito hepatotóxico que puede provocar un cuadro de hepatitis farmacológica fulminante, es muy grave, ¿no? Muy hepatotóxico si no se manejan las dosis terapéuticas del paracetamol. Entonces, eso es metabolismo saturado. Esta es la clasificación que hemos sacado del libro del Dr. Barahona. Es una clasificación compleja. Otros libros tienen clasificaciones más sencillas, pero permite entender todas las situaciones. Por eso tal vez
se las he presentado, ¿no? Él considera todas las alternativas, ¿no? Digno de sus grandes conocimientos en la farmacología, del doctor Barão. Interacciones de acción pueden ser sinergismo, que aumenta el efecto, o antagonismo, que disminuye, ¿no ve? Por el conocimiento del fármaco pueden ser conocidas o desconocidas. Muchas interacciones nosotros ya las prevemos, sabemos que ocurren, que existen, ¿no? Por las consecuencias que provocan, beneficiosas o perjudiciales. Por su evolución, las previsibles, que justamente son las conocidas, y las no previsibles, ¿no? Que son las desconocidas, que pueden tener evoluciones variables, incluso llegar a complicaciones de la vida, ¿no? Por su naturaleza, es decir, donde ocurren farmacocinéticas, farmacodinámicas y farmacéuticas. Esto es importante. Ya vamos a ver qué quiere decir, ¿no? Por su repercusión clínica, muy graves, leves, y por su frecuencia, muy frecuentes y raras, ¿no? Siempre va a haber algún grado de interacción cuando se usan más de un fármaco en el tratamiento, y peor cuando se usan 7, 8, 9. Entonces hay que tener en cuenta esta condición, ¿no? Las interacciones farmacodinámicas, ¿no? Pueden ocurrir en los diversos sitios donde hemos dicho que los fármacos concretan su acción para producir su efecto, ¿no? A nivel de la transmisión, a nivel de los canales iónicos, la regulación hormonal o alteraciones en la homeostasis, ¿no ve? En los sistemas de transmisión, por ejemplo, el salbutamol, ya hemos hablado del salbutamol, es un fármaco que produce, ¿sí? ¿Sabe? ¿Para qué se usa? Para el asma, ¿no? ¿Qué hace? En el asma, el bronquio se hace cerrar, ¿no ve? Se hace cerrar. Y nosotros vamos a dar con el salbutamol una orden nerviosa para que este bronquio se dilate. Si se dilata, hay mayor flujo de aire y el paciente simplemente puede respirar bien, ¿no es cierto? Entonces, se le da el atributo de ser un broncodilatador, ¿no ves? Ya vamos a ver las ganancias mecánicas de acción. Ahora sobre responsabilidad, ¿ya? Es un broncodilatador, salbutamol. Pero el efecto del salbutamol puede verse afectado por muchas situaciones, ¿no? En un sistema de prestación nerviosa, en la que tú le das su salbutamol y el paciente no responde, no se dilata, entonces has alterado el sistema de transmisión, ¿no ves? Y así, en cada situación, en cada mecanismo puede haber ejemplos específicos, ¿no ves? Este es justamente, ¿no? La sinapsis noradrenérgica es donde actúa el salbutamol, ¿no es cierto? Interacciones en la transmisión. Por ejemplo, los receptores colinérgicos están en todo el organismo, en todos los órganos que reciben inervación autónoma parasimpática, ¿no es cierto? Su neurotransmisor es la acetilcolina, activa receptores muscarínicos. La respuesta ante la activación del receptor muscarínico es variada, depende de cada órgano, ¿no? Pero en general podemos decir que el parasimpático pretende disminuir funciones, el simpático aumenta, ¿no ve? Cuando, les he dicho el otro día, ¿no? Si lo mando a trotar aquí al joven, y de una vuelta a toda la facultad, va a volver y va a tener taquicardia, ¿no ve? ¿Qué ha pasado? Ha aumentado el flujo de impulsos nerviosos a través de ramas simpáticas, y esos impulsos nerviosos simpáticos le han dado una orden al nodo sinusal de que propague mayor cantidad de impulsos nerviosos, ¿no ve? Y por eso su corazón está acelerado, está taquicárdico, ¿no ve? Como una respuesta adaptativa al aumento de las demandas metabólicas en sus músculos por el ejercicio que recorren, ¿no ve? Entonces, como sus órganos necesitan más oxígeno, más glucosa, no, más oxígeno especialmente, su corazón empieza a latir más rápido para satisfacer esas necesidades metabólicas, ¿no ve? Entonces ahí se ha activado la rama simpática, ¿no ve? Pero después de 10 minutos que él está en reposo,
yo vengo a controlar su frecuencia cardíaca y otra vez está normal, ya no está taquicardia. ¿Quién se ha activado ahí? Una rama, un impulso nervioso diferente que transmite impulsos nerviosos parasimpáticos que le ha dicho a su nódulo sinusal: ya basta de propagar tantos impulsos nerviosos y empieza a propagar menos, ¿no ve? Entonces su frecuencia cardíaca se va a normalizar, ¿no ve? Entonces esto permite el ahorro. El parasimpático está relacionado con el ahorro de energía, ¿no? Bueno, en algunos territorios, por ejemplo el intestino, los receptores muscarínicos aumentan el peristaltismo, ¿no ve? ¿Han escuchado hablar de los antiespasmódicos? Seguro, ¿no ve? Para el dolor tipo cólico, incluso las mujeres pueden tomar en situaciones del cólico menstrual, ¿no es cierto? Cuando toman, ¿conocen el nombre de algún antiespasmódico? Diadil, es su favorito, ¿no ve? El nombre comercial, pero ¿no es cierto? Diadil, espasmodoxalin, espasmoveramidón, ¿qué más se llama? Espasmodioxadol, ¿qué más se llama el diadil? O sea, hay tantos nombres, ¿no? Bueno, no, el diadil también es otro nombre comercial. El principio activo es, no me olvido, por 5 puntos. No vale ver en internet. El principio activo del diadil. No olvidar. A ver, busca. Así que la correa funciona más lento. Ya no es por punto, por si acaso, ¿no? ¿Qué? No. No, propinoxato. Ese es propinoxato. No, ese es. Ya el propinoxato es el principio activo, ¿no? ¿Qué es el propinoxato? Es un antagonista del receptor muscarínico. ¿Ya? No sé si ustedes se me confundieron. Antagonista, se opone, ¿no ve? Pero este antagonismo se puede ver incrementado por carbamazepina, por clorpromacina. La clorpromacina es antipsicótico, la carbamazepina es anticonvulsivante, la imipramina se puede usar también como antipsicótico o como antidepresivo. Se pueden ver incrementados y pueden provocar parálisis intestinal. O sea, tú le das buscando otro efecto, ¿no? Y por la interacción farmacológica a nivel del sistema de transmisión, le provocas un efecto colateral, una reacción adversa, ¿no ve? Ya no es dependiente del fármaco, es dependiente de la interacción, ¿no ve? Entonces le has provocado que tanta orden de que el intestino no tenga peristaltismo, el intestino se detiene, ¿no ve? Le has provocado un hilio farmacológico, ¿no ve? Y se detiene y el paciente luego se empieza a extender, ¿no ve? Hay que hacer una reposición iónica, toda una serie de medidas para favorecer que se restablezca, obviamente suspender todos esos tratamientos para favorecer a que se restablezca el peristaltismo de manera espontánea, ¿no ve? Bueno, entonces ese es un efecto de sumación, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado que combinas porque pueden aparecerte efectos variables, ¿no es cierto? Otro igual a nivel de la transmisión. En el cerebro, ya les he dicho, creo, hay un constante equilibrio entre estimulación y depresión. Hay dos neurotransmisores que se les da el atributo de ser neurotransmisores excitatorios. ¿No ven? Sí les he dicho, ¿no ven? ¿No era con ustedes? El glutamato y el aspartato. ¿No ven? Esos son neurotransmisores excitatorios. Y tenemos otros que son neurotransmisores inhibitorios, el GABA y la glicina. ¿No ven? Trabajan casi igual que en el sistema nervioso autónomo periférico. Les he dicho que aclotado se ha activado el simpático, pero luego, como no podía quedarse taquicárdico todo el día, se ha activado su parasimpático y ha vuelto a llevar su frecuencia cardíaca a un parámetro de normalidad. ¿No ves? En el sistema nervioso central también ocurre algo parecido. Les llega un estímulo a sus
sistema nervioso central, se activan sus neuronas, se activan sus circuitos neuronales, se activan centros neuronales que pueden estar favoreciendo estímulos olfatorios, visuales, cognitivos, lo que sea, cualquier estímulo, ¿no ve? Ahí se libera neurotransmisor excitatorio, pero como el circuito neuronal no puede quedarse activado, no puede mantener una propagación de impulsos nerviosos descontrolada, se libera después neurotransmisor inhibitorio, ¿no ve? Y con eso regula, controla y ya no viajan más impulsos nerviosos a través de ese circuito, ¿no ve? Entonces primero hay un estímulo, la liberación de un neurotransmisor, de un mediador que va a producir un efecto, y luego hay un mecanismo de control para que esa vía no se mantenga hiperexcitada, ¿no ve? Primero se libera glutamato y luego se libera GABA. Entonces el GABA es un neurotransmisor inhibitorio, ¿no ve? Entonces a los circuitos neuronales que liberan GABA se los denomina GABAérgicos. ¿Ya va? Existen varios tipos de receptores GABA, el GABA A, el GABA B, el GABA C, pero algunas sustancias que también son depresoras del sistema nervioso central también interactúan por mecanismos variables sobre la neurotransmisión GABAérgica, ¿no ven? ¿Alguna vez han escuchado cuando una persona recibe un tratamiento ansiolítico, hipnótico? Bueno, casi es lo mismo el tratamiento que vamos a ver más adelante. O cuando recibe un tratamiento anticonvulsivante, esa persona está prohibida de beber lo que más le gusta, alcohol, ¿no ves? Está prohibida de beber alcohol porque va a provocar una interacción farmacológica, una potenciación del efecto, porque va a provocar depresión del sistema nervioso central por la ruta del bloqueo del GABA y por el alcohol que también bloquea el GABA al final de cuentas, ¿no ves? Entonces ahí tenemos un ejemplo de interacción relacionada con la función del GABA, que es un neurotransmisor que libera nuestras neuronas de manera fisiológica, y una sustancia externa como el alcohol. O si ustedes quieren, también podemos usar fármacos que bloquean al GABA, como el diazepam. ¿Ya ven? Y les voy a decir esto más, aprovechando que hemos hablado del GABA. Esta familia de fármacos se llaman ansiolíticos hipnóticos, porque pueden tener una variabilidad de efectos en relación a la intensidad del bloqueo que producen, ¿no ves? Si yo le doy poquito, voy a producir un mínimo bloqueo de la transmisión, porque es un potenciador del GABA, y el GABA es un neurotransmisor inhibitorio, controla el flujo de impulsos nerviosos, evita que se despolaricen, simplemente porque llena de cloro a la neurona, y la neurona se vuelve muy negativa, y cuando está muy negativa no se despolariza, pero está muy relacionado a la dosis que yo utilizo. Dosis baja, control leve de la propagación de impulsos nerviosos, efecto ansiolítico, ¿no ves? El mismo fármaco, pero yo incremento la dosis, ya voy a tener un mayor bloqueo de este circuito neuronal, voy a lograr un efecto hipnótico, voy a dormir al paciente, ¿no ves? Mayor dosis, mayor bloqueo, efecto miorrelajante, y mucha más dosis, normalmente administrada por vía endovenosa, bloqueo total, digamos, efecto anticonvulsivante, ¿no? Esta es una de mis preguntas favoritas, pero cuando lleguemos a cualquier sistema nervioso central, la variabilidad de efectos dosis dependientes, ¿no ves? Dosis bajas, ansiolíticos, aumenta la dosis, no, aumenta la dosis, miorrelajante, aumenta la dosis, anticonvulsivante, ¿no ves? Todo depende de la dosis, ¿no ves? Y ahí vamos a estudiar a la familia de los fármacos de las benzodiazepinas, ¿no ves? Que son el diazepam, clonazepam, y todos esos que terminan en PAM, ¿no ves? Que seguramente ustedes han escuchado y están ansiosos de entender y aprender cómo funcionan, ¿no? Pero ellos ¿han visto alguna vez a alguna persona que está en una situación de nervios extremos? Le dice, el médico viene y le dice, tome esto, ponga bajo su lengua, alprazolam, ¿no ve? Podría ser igual acción rápida nada más, ¿no?
y la persona se tranquiliza definitivamente. ¿No ve? Pero se puede, ya, digamos que hay alprazolam en ampollas. Si el paciente está convulsionando, yo puedo usar el mismo alprazolam por vía endovenosa y controlo su crisis convulsiva. ¿Por qué? Porque he bloqueado el flujo de impulsos nerviosos. Bueno, entonces eso es la historia. Solamente hoy estamos hablando de una interacción con situaciones que regulan sistemas de transmisión neuronal y hemos usado como ejemplo los anticolinérgicos, que se pueden usar con un propósito, pero pueden tener un efecto de sumación si se combinan con fármacos como la carbamazepina o la cloropromacina. La depresión del sistema nervioso central mediante GABAérgicos, justamente con el diazepam, digamos, que es el más conocido, el alprazolam, el midazolam, los que quieran, que si se utilizan de manera concomitante con el alcohol podemos lograr una depresión del sistema nervioso central, pero una depresión potenciada, un efecto mucho más allá de lo esperado. ¿No ve? Y bueno, eso no es. Algunos igual actúan a nivel de canales iónicos. Aquí es un buen ejemplo de los antiarrítmicos que se usan muchas veces de manera intencionada. Hay 5 clases de familias de antiarrítmicos. Si usas el 1A y el 1B puedes tener un buen efecto, pero si usas de clase 2 con clase 4 puede haber una depresión grave del sistema de conducción, ¿ya? Entonces, mucho fármacos que actúan especialmente a nivel en el corazón, tienen efecto antiarrítmico, porque todos los fármacos antiarrítmicos mal usados pueden ser proarritmogénicos, ¿no? Y mucho cuidado en qué fase del proceso de despolarización estamos interfiriendo, porque la interacción entre dos fármacos antiarrítmicos puede provocar graves arritmias, ¿ya? Como la tosada de Holmes. Hemos hablado de la alteración de canales iónicos, alteraciones en la regulación hormonal, ¿no es cierto? Los betabloqueantes. Los corticoides. Los corticoides provocan hiperglicemia. ¿Por qué? Porque disminuyen el consumo de glucosa y la glucosa se queda fuera de las células, no es tan necesaria dentro de las células. Entonces, si a un paciente diabético que tú le das antidiabéticos orales o insulina, le pinchas un corticoide, le vas a provocar igual un pico de hiperglicemia. Puede ser peligroso para él porque ya viene con esta condición de hiperglicemia que ha provocado daño en algunos órganos seguramente, ¿no? Y algunos fármacos que provocan alteraciones en la homeostasis. Por ejemplo, las prostaglandinas disminuyen el flujo sanguíneo renal porque provocan vasoconstricción de la arteriola aferente. Y si esta vasocontraída, ¿pasará mucha sangre? No es cierto, pasa poca sangre por esta arteriola. Entonces, no va a haber capacidad de filtrar, ¿no ven? Entonces yo estaba usando diuréticos, quería que orine mucho, pero les meto prostaglandinas a mi paciente. El diurético aumenta la filtración, pero para que haya filtración tiene que haber buen flujo de sangre, ¿no es cierto? Si yo contraigo la arteriola aferente, eso es lo que hacen las prostaglandinas, vasoconstricción de la arteriola aferente, ¿no ven? No las prostaglandinas, perdón, los antiprostaglandínicos. ¿Cuáles son los antiprostaglandínicos? Ya les he dicho muchas veces. Juan anterior estaba poniendo un clavo y me golpeó mi dedo. Les he dicho, ¿no ven? ¿Qué he usado para controlar el dolor? ¿Qué he usado para controlar el dolor? ¿Qué? ¿Qué usan ustedes cuando les duele la muela? ¿Allá? ¿Ustedes?
estériles, dice. ¿Qué? Ketorol, ya listo. ¿Qué familia de fármacos son esos? Antiprostaglandínicos, ya. ¿Pero qué familia son? AINES. ¿Quién ha dicho AINES? ¿Quién ha dicho AINES? AINES, antiinflamatorios no esteroideos, ¿no ve? Entonces yo utilizo un AINE, las prostaglandinas más bien están manteniendo el tono de la arteriola aferente, son vasodilatadoras, hemos dicho, las prostaglandinas, ese es su efecto fisiológico. Pero si yo utilizo un AINE, un antiprostaglandínico, esta arteriola aferente se va a cerrar, ya no va a haber flujo sanguíneo. Si no hay flujo sanguíneo no hay filtración, si no hay filtración mi fármaco diurético no va a poder actuar, no va a poder favorecer la diuresis, ¿no ves? Así como hemos visto alteraciones en la farmacodinamia, todos los que hemos mencionado, también vamos a ver alteraciones en la farmacocinética, ¿ya? Y en todos los procesos, ¿no? Absorción, distribución, metabolismo y excreción. Hemos dicho que la liberación solamente se menciona para la vía oral, muchas situaciones pueden provocar alteraciones en la velocidad de absorción, ¿no? A menor velocidad hay disminución del efecto, a mayor velocidad puede haber una disminución del efecto, porque si se absorbe muy rápido, se metaboliza muy rápido y su acción puede desaparecer, ¿no ve? Ahora hay que considerar el grado de ionización del fármaco y el pH del medio, ¿no ve? Entonces, sustancias químicas que modifiquen el pH pueden modificar la absorción de los fármacos, ¿no? Por ejemplo, yo veo muchas veces que les dan a sus pacientes omeprazol, pero usan fármacos que modifican el pH estomacal, entonces ya no se va a absorber muy bien, ¿no? O utilizan omeprazol y dan fármacos que requieren más bien un medio ácido, ¿no? Entonces hay una disminución importante de la capacidad de absorción, ¿no es cierto? A mayor velocidad de vaciamiento gástrico, mayor efecto. Y si nosotros enlentecemos el peristaltismo, el vaciamiento gástrico y el peristaltismo intestinal, vamos a favorecer también a que el fármaco se quede más tiempo en el intestino, tenga más posibilidad de absorberse y por lo tanto también provoca mayor efecto, ¿ya? Los alimentos pueden modificar de manera significativa el pH, por lo tanto el pH del medio y la ionización del fármaco y alterar por lo tanto su absorción. Entonces siempre ustedes indiquen a sus pacientes que es mejor consumir la medicación con medio vasito de agua o con un vasito entero, ¿no? Para que se diluya bien. Nada que con mi tecito, que yo tomo siempre mi tratamiento con Coca-Cola, que yo solo tomo soda, que solo tomo jugo de naranja, nada, con agua y listo, ¿no ve? Porque hay algunas sustancias que interfieren en la absorción de otras, ¿no ve? Aquí tenemos algunos fármacos que disminuyen la velocidad del vaciamiento, ¿no? Algunos alimentos, mejor dicho, ¿no? Cuando está muy caliente, cuando tiene mucha grasa, algunos fármacos que aumentan la biodisponibilidad porque aumentan la solubilidad gástrica y por lo tanto favorecen el proceso de absorción, ¿no es cierto? Interacciones en la distribución, tenemos que mencionar. Hemos dicho ya, pero esto ya en otras clases hemos dicho que los fármacos compiten con la unión a la albúmina, ¿no es cierto?, en la sangre, y la albúmina es el medio de transporte de los fármacos y como tal necesitamos que estén en buenas concentraciones. ¿Qué habrá que considerar? Pacientes con hipoalbuminemia, ¿correcto? Y también habrá que considerar ¿qué otra situación similar a
hepática. Enfermedad hepática. ¿No ves? Que el paciente no produce la cantidad suficiente de albúminas, ¿no es cierto? Entonces, es importante tomar en cuenta estas situaciones para la distribución, ¿no es cierto? En cuanto al metabolismo, vamos a ver el citocromo P450 con sus isoformas. Son muchísimas, pero hay algunas que ya se han ido estudiando. La ventaja es que hoy tenemos inteligencia artificial. Si ustedes quieren recurrir, digamos, al conocimiento de una interacción en la metabolización, pueden poner, ¿no? Pueden poner y se van a dar cuenta que siempre hay algún grado de interacción, pero pueden investigar. Todo depende del prompt, ¿no es cierto? Es lo que está de moda, ¿no? ¿Saben qué hago yo? Les digo, responde como experto en farmacología, ¿no? Para ponerlo en contexto, y realiza una comparación en la interacción farmacocinética a nivel del metabolismo entre tal fármaco y tal fármaco, mencionando que CYP o que citocromo se ve alterado. Sería buenísimo, ¿no? Yo creo que nadie sabe eso, ¿no? Ni el doctor Barao. Pero no le digan que estoy hablando mal de él. No estoy hablando mal de él, sino que es mucho, ¿no? Al conocer cada ruta metabólica por cada CYP es una pesadilla, ¿no? Si quieren se usar una tablita con pura inteligencia artificial, pero entra el examen. Mi esfuerzo tiene que reflejar un conocimiento, ¿no ves? Bueno, entonces es importante ver cuando dos fármacos compiten por el mismo CYP, ¿ya? Que son las isoformas del citocromo P450, ¿ya? Otros fármacos son inductores enzimáticos, ¿no? No compiten por el CYP, más bien aumentan una ruta de metabolización de otro CYP, ¿no ven? Entonces, yo estoy dando este tratamiento, es un inductor de otra ruta, pero el tratamiento B, el que estoy adicionando, iba por esa ruta, pero como es un inductor, va a tener un metabolismo muy rápido, y a mayor metabolismo, menor acción, ¿no es cierto? Se metaboliza más rápido, se inactiva más rápido, ¿no ves? O puede ser también inhibidor, ¿no ves? El fármaco A es un inhibidor de una ruta diferente, de una ruta ajena a su propio metabolismo, ¿no? Pero es inhibidor, el fármaco A. Inicio el tratamiento con el fármaco B, que sigue esta ruta, pero está inhibida, entonces va a haber riesgo de intoxicación, ¿no ve? Porque no puede metabolizarse por esa ruta. El ejemplo del paracetamol y el alcohol, ¿no ve? No, el ejemplo del paracetamol y el alcohol no, ese es saturable. La vía es saturable, es decir, tiene un límite, del 1 al 10, llega al 10 y ya no puede ir más por esa ruta, ¿ya? Entonces, ese es otro tipo de situación que provoca una interacción a nivel metabólico que está en relación a cuánto se ha utilizado una ruta enzimática en el hígado, ¿no? Esto es lo mismo. Aumenta la actividad hepática, aumenta el metabolismo, aumenta la concentración, aumenta el efecto, pero es más corto. Y la otra opción es que disminuye la actividad, disminuye su metabolismo, aumenta su concentración y puede provocar efectos tóxicos. En la eliminación es muy importante el riñón, ¿no es cierto? Obviamente hemos dicho que existen otras rutas de eliminación. La que tendrán que recordar en su momento es, y vamos a ir viendo en cada fármaco, es la leche materna, ¿no? Esa sí es importante. Pero de repente, bueno, para todos, ¿no? Y mucho más para los que sean ginecólogos, ¿no? Para saber qué darle y qué no darle a la madre en periodo de lactancia, ¿no? Pero cuando hablamos de eliminación, definitivamente el riñoncito, ¿no? La filtración glomerular es la que debe estar bien, ¿no? Muchas veces se puede aumentar la eliminación de un fármaco para aumentar la concentración en el túbulo renal de otra sustancia, ¿no es cierto? Es lo que hace el Probenecid con la penicilina, ¿no es cierto? Que aumenta la eliminación
renal de penicilina y por eso permite que tenga un mejor efecto terapéutico. ¿Ya? Interacciones físico-químicas, ya para terminar, estas interacciones son las que ocurren fuera del organismo, ¿no? Ocurren cuando están combinando fármacos en un suero, ¿no? En una solución, mejor dicho, ¿no? Pueden ocurrir entre fármacos o entre el fármaco y la solución. Cuando la solución cambia de color, se hace más turbia o tiene alguna característica, una partícula, un sedimento, quiere decir que ha ocurrido una interacción físico-química y ese obviamente se debe desechar, ¿no es cierto? Hay algunos fármacos que son incompatibles con plásticos, ¿no? Y muchas veces el paciente ya viene con alguna medicación de base y por eso es importante conocer dentro de los antecedentes qué está tomando el paciente, ¿no? Para saber si es que hay algo que pueda poner en riesgo, ¿no? Algunas interacciones con alimentos que aumentan o disminuyen su absorción. Todo lo que está con A retrasa y todo lo que está con B reduce, ¿no ve? Retrasa quiere decir que hay mayor tiempo de absorción, pero reduce es que se absorbe menos, ¿no ve? Entonces el que afecta más es el que reduce, ¿no ve? El que retrasa, bueno, va a tardar, pero sí va a haber efecto, ¿no ve? En cambio el que está reducido no va a lograr los niveles plasmáticos necesarios para producir un efecto, ¿no? Y otros que tienen un aumento en la absorción o un aumento en la biodisponibilidad. Si aumenta la absorción, está también relacionado a que se va a metabolizar más rápido, su acción va a ser más corta, habrá que hacer ajustes interindividuales. Y aumento en la biodisponibilidad quiere decir que hay una competencia en la unión a proteínas, hay mucho fármaco libre, igual hay veces hay que hacer ajustes, ¿no? Entonces, con este conocimiento ustedes, cuando hagan tratamientos complejos, ¿no? Cuando den antigripal con ibuprofeno, ¿no ven? Eso no hay mucho problema. O cuando den amoxicilina 8 días, no hay mucho problema, ¿no? Pero cuando estén por realizar un tratamiento que saben que va a durar mucho tiempo, pidan pues función hepática, pidan función renal, pidan albúmina, fracción albúmina total y albúmina, ¿cómo se llama? Conjugada. ¿No ve? Entonces pidan esto para tener una idea de cómo está el organismo de este individuo al momento de tolerar todo el tratamiento que van a hacer, ¿no? Algunas sustancias son complejos de difícil absorción, el ejemplo de los quelatos, que cuando se mezclan con calcio, con alimentos ricos en calcio, forman quelatos de calcio, ¿no? Fármacos que inhiben el vaciamiento, otros que aumentan la velocidad de vaciamiento gástrico. Ahí tienen algunos ejemplos del alimento, lo que hacen y fármacos que pueden verse afectados, ¿no? Especial cuidado en fármacos antiarrítmicos, en fármacos anticoagulantes. Una alteración en los niveles plasmáticos de un anticoagulante puede provocar una coagulación intravascular diseminada o puede provocar hemorragias, ¿no ve? El otro extremo, ¿no ve? Hemorragias espontáneas, ¿no? Entonces hay fármacos que son más delicados que otros, ¿no? En los anticonvulsivantes también habrá que tener mucho cuidado, ¿no? Porque una pequeña interacción va a bajar los niveles plasmáticos y el paciente va a empezar a convulsionar, ¿no? No va a funcionar bien, ¿no? Entonces hay que ver en qué terapias hay que tener más precaución en cuanto al uso de fármacos que puedan tener interacciones, ¿no? Especialmente con anticoagulantes, ¿no? Interacciones con otras sustancias, que son de tipo alteración metabólica, porque bloquea el acetaldehído deshidrogenasa, en realidad se llama disulfiram. El disulfiram era un fármaco que se utiliza en el tratamiento de la lepra, ¿no? Pero cuando los pacientes consumían alcohol concomitante,
al mismo tiempo, desapareció una serie de sintomatología: náuseas, vómitos, sudoración profusa, diarrea, eritema facial, todo, ¿no? Se ponían mal, ¿no? Entonces han empezado a usar el principio activo es disulfiram y el nombre comercial es Antabus, ¿no? Y han empezado a usar el Antabus para los alcohólicos, ¿no? El tratamiento para controlar el alcoholismo. Le doy a usted, le hace falta, ¿no ve? Le doy Antabus todos los días, ¿no ve? Entonces cuando sale el viernes a coctelear, al primer trago, náuseas, vómitos, diarrea, cefalea, eritema facial, botado en el suelo, ¿no? Entonces la idea es que se genere un rechazo al consumo de alcohol por el malestar. Obviamente el paciente debe saber, ¿no ve?, que está tomando su Antabus, ¿no ve?, y debe cumplir voluntariamente la toma de su Antabus, ¿no ve?, y se va a poner muy mal, ¿no? Se va a poner muy mal si es que toma alcohol, ¿no? Lamentablemente esto ocurre, o estas medidas hay que recurrir en personas que no tienen la fuerza de voluntad suficiente para abstenerse de consumir bebidas alcohólicas. No le doy ni Antabus de tomar. Entonces eso es lo que se conoce como efecto Antabus, ¿no ve? Que provoca un bloqueo metabólico, que provoca una serie de sintomatología por la interacción que produce, que se usaba hace muchos años para el control de la ingesta de bebidas alcohólicas, ¿no? Fármacos que aumentan la absorción del alcohol, porque enlentecen el peristaltismo, fármacos que disminuyen la absorción de fármacos. El alcohol también es un inductor metabólico, el alcohol es hepatotóxico cuando se combina con paracetamol. Yo reniego cuando veo el Digestan Fiesta, ¿no ve? Conocen seguramente, ¿no ve? Tiene paracetamol y te lo venden como que induciéndote a consumirlo después de haber consumido bebidas alcohólicas, ¿no ve? O sea, tu ruta de desmetilación está saturada por el alcohol y encima te meten paracetamol, es ahí cuando es tóxico, ¿no ve? Tal vez con una dosis no pasa nada, pero con dos, hay dos. Bueno. Prevención de las interacciones, conocer bien los fármacos que utilizan, alerta ante fármacos susceptibles de interacciones, usar menor número de fármacos, evitar formulaciones polivalentes, ¿no? Ahora vienen, en un solo comprimido vienen 3, 4 principios activos, ¿no? Entonces, esas son las que tienen un alto potencial, ¿no? La vigilancia del esquema terapéutico, sustituir fármacos sospechosos, vigilar estado funcional renal, estado funcional hepático, proteínas plasmáticas y, si es accesible, determinación de concentraciones plasmáticas. Con eso terminamos. Pueden retirarse. Ah, no, todavía tengo 4 minutos. ¿Hay tarea? No. ¿No hay tarea? Andaría 2 semanas. ¿De los programas? Sí. Ya.